8:01 de la mañana, estamos en altavoz en Radio Vital y ya tenemos aquí a Jacqueline Caicho, especialista en salvaguarda infantil y juvenil de Aldeas Infantiles SOS. Muy buenos días, bienvenida al programa. Bienvenida. Jacqueline Caicho. Hola Luis, hola Aarón, muchas gracias por la invitación. Bien, muchísimas gracias. Ustedes por tercer año consecutivo han realizado una encuesta sobre percepciones y experiencias digitales. ¿Cuál es lo medular y el resultado de esta encuesta realizada a niños y adolescentes en el país? Sí, efectivamente, nosotros como Aldeas Infantiles SOS Perú, esta es nuestra tercera edición, ¿no? El 2022, post pandemia, vimos la importancia de hablar de los temas asociados a los riesgos en el uso del entorno digital, lo cual normalmente para los niños está asociado al tema del juego, ¿no? Es decir, es un espacio para divertirse, si bien para buscar información, pero no hemos caído en cuenta de lo importante que es ver los riesgos y justamente los datos de las encuestas nacionales que hemos realizado en los diferentes años, 2022, 2023 y este año también, nos muestran datos como, por ejemplo, que el 98% de niñas, niños y adolescentes entre 10 a 17 años comparte su información en modo público. Es decir, los niños adolescentes utilizan sus redes sociales para compartir información y esto es peligrosísimo. Exactamente. En realidad, todos adultos también usamos nuestras redes para compartir información sobre nuestros gustos e intereses, digamos, pero es los lo niños y normal. adolescentes son más vulnerables, obviamente. Exactamente. Y dentro del entorno digital hay un problema, un peligro importantísimo que conocemos como el grooming. Si bien esta palabrita no es tan conocida todavía, ¿no? A lo que nos alude el grooming es a esta persona adulta, ¿no? Y esa es, digamos, la característica, que es una persona adulta que se hace pasar por un adolescente y que con la información que este adolescente publica, justamente sus gustos e intereses, se gana su confianza, luego lo seduce, luego lo invita a tener un encuentro presencial para abusar sexualmente. Es un proceso sistemático tal cual que se vale solamente de la información sobre sus gustos e intereses, no necesita más información que esa para justamente poder ganar la confianza. ¿Y qué otros hallazgos más han encontrado a través de esta encuesta? Por ejemplo, importante que los chicos, a pesar de que están informados, ¿qué significa eso? Que los adolescentes conocen muy bien cómo identificar un perfil falso, ¿no? Cuando tiene pocas fotos, poca información, que no tiene mucho contenido, identifican sin problema, más del 80%. Pero ¿qué pasa? Sin embargo, el 40% dice que ellos reciben información, solicitudes de amistad de desconocidos, ¿no? Y el 15% dice que sí acepta esa solicitud y además entabla una conversación, a pesar de que tienen la consigna de que posiblemente esa persona sea un groomer, ¿no? Sea una persona que quiere abusar. Yo quería preguntarle cómo apoyar desde casa, ¿no? Porque muchas veces lo que estamos comentando ahorita para los padres es... no sé, no conocen lo que estamos comentando, porque en muchas casas los padres son análogos, ¿no? Exactamente, y también esta encuesta fue dirigida a los papás, a las mamás, a los cuidadores en general. Muchos abuelitos, ¿no? Sobre todo de las zonas más vulnerables, cuidan a los niños, a los adolescentes. Y ellos con mayor dificultad entienden el riesgo del entorno virtual. ¿Y qué nos dicen, no? El 50% prácticamente nos dice que están seguros, que creen que sus hijos o las personas de su cuidado están seguros. ¿Por qué? Porque están presentes ahí. Porque sentados. están en su cuarto, porque están en un espacio cerrado dentro de la casa. Pero están en el mundo, ¿no? Exactamente. No hay la comprensión de que ese aparatito, ¿no?, es una ventana al mundo en general, ni siquiera hablamos a Perú, a cualquier parte de ese mundo globalizado. Así y los riesgos están en todas partes, ¿no? Y en el caso de los retos virales, por ejemplo, peligrosos también, obviamente ahí hay un riesgo para los niños y adolescentes. Efectivamente, cuando hacemos una segmentación en el grupo de edad, nosotros hemos hecho una encuesta de 10 a 17 años, pero si agrupamos, al grupo más chiquito, más específico, los niños de 10 a 12 son los que principalmente están asociados a riesgos de retos virales peligrosos. Justamente tiene que ver mucho también con la comprensión del riesgo que se tiene a esa edad, ¿no? Los retos virales peligrosos normalmente parecen divertidos y ahí hay un tema súper importantísimo que los papás tienen que tener mucho en cuenta. A esa edad, 10 a 12, púberes, todavía los chicos, preadolescentes, necesitan el sentido de pertenencia, necesitan la aprobación. Y justamente el reto viral peligroso lo que hace es que los chicos buscan el famoso like,
¿no? La aprobación de sus pares y decir que estoy a la moda, que soy parte del contexto, que soy parte del grupo. Y no les interesa las consecuencias, no les interesa que les digas que se van a golpear o que pueden terminar accidentados o que pueden terminar en el hospital, mientras que sus compañeros les den el like. Están ¿no? buscando la aprobación social, los jovencitos, los niños, los adolescentes. Pero hay preocupación también porque surge una palabra que es la sextorsión. Sextorsión, intuyo que es sexo y extorsión. ¿De qué se trata esto y qué dice la prueba, en todo caso, la encuesta que realizaron? La encuesta asocia este tema de la sextorsión, por ejemplo, a los chicos más bien más grandes, entre los 14 a los 17 años. Normalmente pasa entre tu pareja o tu saliente, que le llaman los chicos ahora, no necesariamente tu pareja, digamos, sentimental. ¿Y qué pasa con esto? Exactamente, ¿no? Aquí la diferencia quizás con el grooming o con el groomer es que aquí yo sí sé quién es la otra parte. No es que yo no sepa que es un adulto que tiene una mala intención, ¿cierto? Normalmente es mi pareja o mi compañero. ¿Y qué hace? Justamente lo que decía Aarón. Te pide la foto, te pide el famoso pack, ¿no? Y con eso te manipula, te chantajea. Vamos a hacer un breve corte, 8:27 de la mañana, estamos en Altavoz en Radio Utiel. Volvemos en breve. Volvemos. Estamos conversando con Jacqueline Caicho, ella es especialista en salvaguardia infantil y juvenil de aldeas infantiles SOS. A ver, Jacqueline, ¿cuáles son las recomendaciones que tú puedes darles a los padres en ese sentido para que protejan a la juventud, a los niños, ¿no? Sí, importantísimo lo que mencionas, Aarón. Como padres y sobre todo teniendo en cuenta la brecha generacional y el manejo que tenemos del entorno digital, es súper importante saber por lo menos 3 cosas, ¿no? Es necesario que sepas qué redes usan tus hijos, ¿no? Entonces, si usan Twitter, si usan Facebook... Y acá déjame interrumpirte, ¿los niños deberían usar redes sociales o no? No deberían usar a cierta edad, pero una cosa es el no deber y otra cosa es lo que pasa, la realidad. ¿No? Exacto, ¿no? Y justamente cuando les comentaba que este estudio, esta campaña surge post pandemia, es que después de la pandemia, en realidad, es inevitable que el colegio te pide tener redes, porque ahí te socializan tareas, ¿no? En realidad, las redes no son algo malo, ¿no? Nos ayudan a comunicarnos, nos ayudan a estar actualizados, nos ayudan a estar en el mundo globalizado que existe ahora y que es parte de nuestra vida cotidiana. El problema es no conocer los riesgos. Los papás tienen que saber dónde están los hijos, qué redes utilizan y cómo hablan, involucrarse en ello también. Exactamente, por eso les decía que son 3 cosas mínimamente, ¿no? 1, conocer en qué redes están tus hijos, ¿no? Las oficiales, entre comillas, en las que incluso muchas veces nosotros como padres somos parte de esa red, pero también indagar sobre si usan otras redes, ¿no? Sobre las que no tenemos conocimiento, que normalmente pasa en la adolescencia, ¿no? La red oficial y la red de los amigos, la red del entorno. O cuando juegan también pueden interactuar con otros jugadores. Eso es súper importante. Que son mayores. Todos los juegos en línea niños, ¿no? tienen chats, ¿no? Eso es importante que los papás lo sepan. Y el chat, ¿qué significa? Que ya eso me abre la puerta a tener un diálogo con cualquier persona, en cualquier parte, con muchas intenciones. Entonces, a veces los papás, sobre todo con los más pequeños, piensan, no, él está jugando, no tiene redes, ¿no? Solo juega en línea. El famoso Roblox, por ejemplo, el Minecraft, que son los más conocidos. Sí. Pero ambos tienen chats. Y en esos chats, justamente el año pasado, en un reportaje que hizo el líder de la divindad, decía, ¿no? ¿Cuál es el canal por donde ingresan los groomers a los niños? Justamente los juegos en línea, ¿no? A través de los chats, ¿no? Entonces ahí es súper importante que los papás estemos atentos, saber qué redes tienen, en qué juegos están. Lo otro importantísimo, qué contenido subes, ¿no? ¿Qué contenido subes? Y si lo pones en modo público o en modo privado, ¿no? Entonces, el contenido que fuese, porque justamente, como les decía, de eso se vale la persona que tiene esa mala intención. Y tercero, ¿qué contenido compartes tú también? ¿No? ¿Cómo lo compartes? ¿Cómo lo socializas? ¿Qué contenido recibes? ¿No? Y cuando decimos contenidos, para los papás que no están tan entendidos, es la información, ¿cierto? La información desde los videos, las fotos, los posts, los stickers, que tú compartes, es decir, que tú envías y que cualquier persona puede ver, esa información es súper importante, ¿no? Que tú estés atento, los retos virales, por ejemplo, ¿no? Claro. Los subes en línea, ¿no? Porque esa es la idea. Entonces, tienes que ver qué está compartiendo, en qué están metidos tus hijos. Eso implica mucha atención y tiempo de dedicación, ¿no? Unas cuantas cifras sobre estas encuestas sobre percepciones y experiencias digitales. Esta investigación revela que el 54% de niñas, niños y adolescentes
ha sufrido una situación de ciberacoso o ciberbullying, ¿no? El 26% ha practicado retos virales peligrosos, pero también 9% sufrió grooming, 4% sextorsión, 7% tuvo acceso a material de abuso sexual de niñas, de niños y adolescentes. Esto es peligrosísimo y eso es importante conocerlo, pero obviamente nos has indicado qué hacer respecto a los padres, pero desde las autoridades, ¿se está haciendo algo para de alguna manera contener este tipo de riesgo con los niños? Efectivamente, y una de las cosas buenas, positivas, que la encuesta nos dice en su versión 2024 es justamente cómo ha crecido en el conocimiento de los padres y de los docentes, porque también hemos encuestado docentes y directores de instituciones educativas, el conocimiento de los canales de denuncia, ¿no? El año pasado, por ejemplo, una divindad, una línea 100, un CICB, no pasaban el 10%, la divindad ni el 3%, o sea, casi nadie conocía la línea a donde tú tienes que denunciar justamente este tipo de delitos, ¿no? ¿De dónde se denuncia? Sí. ¿Cuál es el número, por favor? Este año más del 20% ya nos dicen que sí, ¿no? Que conocen los canales de reporte y además que han hecho denuncias. Y además otra cosa que también hemos preguntado este año es, ya, tú hiciste una denuncia, pero ¿recibiste alguna respuesta, algún tipo de atención a tu denuncia? Y nos dicen que sí, ¿no? Que efectivamente han recibido desde asesoría legal, asesoría en salud mental y algún tipo de atención en razón de lo que se denunció específicamente, ¿no? Eso es sumamente importante porque la confianza de la gente de decir este canal de reporte, sea un CICB, sea una línea 100, sirve, va en razón de la respuesta que te brindan, ¿no? Entonces, si bien falta muchísimo, porque un 20% igual es bajo, Claro. ¿no? A un 5 o 3% que tenía hasta el año pasado, entonces habla de lo importante de nuestras organizaciones e instituciones, cómo están también afianzando estos canales y cómo están respondiendo ante ello, ¿no? Si bien es cierto que la parte digital es importante tener en consideración, también es importante saber del hambre. Hay mucha desnutrición en el país, obviamente los niños, adolescentes llevan la peor parte, hay anemia. En ese sentido, ¿cuál sería la recomendación de la entidad que lideras con la finalidad de revertir esta situación? Sí, efectivamente, Aldeas Infantiles es una organización ya con más de 50 años en nuestro país que trabaja diferentes temas. Nosotros apostamos por el desarrollo integral. Obviamente un tema es todos los peligros del entorno virtual, pero el hambre, como bien mencionas, asociado a la anemia, asociado a la desnutrición, sobre todo en los menores de 5 años, que son las estadísticas más preocupantes, nos hablan de que es necesario seguir trabajando y afianzando el tema, ¿no? Si bien existe un programa nacional que atiende esa temática y que se preocupa, digamos, hay diferentes esfuerzos a nivel del MINSA y de diferentes instancias o ministerios, nosotros como Aldeas Infantiles también trabajamos fuertemente el componente que tiene que ver con alimentación saludable, ¿no? Y justamente para poder atender este tipo de temáticas en las poblaciones rurales, en las poblaciones a nivel nacional que trabajamos, tenemos programas específicamente de alimentación saludable, balanceada, pero no solamente la alimentación como tal, ¿no? Mucho de la anemia o de la desnutrición pasa por la poca cultura que tenemos del buen uso de los alimentos, sobre todo de los que están en nuestro entorno, Claro. ¿no? Entonces se trabaja mucho con los papás en el tema de loncheras saludables, en el tema de cómo balancear el almuerzo, el desayuno, la importancia de los 3 alimentos al día, de usar alimentos de su región, ¿no? Que además son mucho más accesibles económicamente hablando, y también se trabaja mucho con los programas del Estado para ver también que ese insumo que ellos envían a un PRONOI, a un IEI, realmente sea de calidad, realmente se use como debe usarse, ¿no? Y no haya temas de corrupción u otros por detrás, ¿no? Entonces, eso también es algo que como organización trabajamos fuertemente, ¿no? Aldeas infantiles, ¿dónde se encuentran? ¿En qué regiones están? ¿Cuántas tienen en Lima? ¿Qué deben hacer aquellas personas que requieren de protección? Obviamente los menores y adolescentes. Sí, Aldeas Infantiles SOS Perú se encuentra en 10 regiones del país, ¿no? En el norte tenemos, por ejemplo, en Chiclayo, ¿no? Y tenemos una amplia intervención en diferentes zonas territoriales, digamos. También estamos en Cajamarca, en Huancayo, en Lima, estamos en varias zonas. En este caso estamos en el sur, en Pachacamac, también tenemos en Chosica, en el centro estamos en San Juan del Lurigancho, en la zona de Ate, en la zona de Lima Norte, Callao.
También tenemos sedes en Ayacucho, en Cusco, en Juliaca y en Arequipa, ¿no? Hemos tratado de estar, digamos, en el mayor ámbito territorial de nuestro país, pero sin embargo, a pesar de que tenemos sedes físicas, digamos, en esas regiones, también hacemos una intervención en diferentes espacios más amplios según la naturaleza de nuestros servicios. Los menores, ¿no?, llegan allí en situación de desprotección. ¿Ustedes cómo actúan de alguna manera para ayudarlos, para revertir la situación en la que están? Sí, nosotros tenemos dos servicios principales. Un servicio que es el de cuidado alternativo, que es el de la aldea, digamos que normalmente uno reconoce aldeas infantiles, que es estas casas, ¿no? Porque tenemos un modelo familiar donde los niños que por alguna razón han tenido que salir de su entorno familiar viven con nosotros, ¿no? Y reciben todo lo necesario para que se desarrollen de la mejor manera, con énfasis en lo que tú mencionabas, en la protección, en el afecto, en el vínculo con estos niños, pero también tenemos servicios de tipo comunitario, es decir, niños que van a una atención diurna donde reciben educación, sobre todo inicial, porque nuestro foco está en los menores de 5 años, alimentación, salud, sus padres también reciben formación para desarrollar sus competencias parentales, también trabajamos temas de empleabilidad con los jóvenes, temas de emprendimiento, capitales semillas, hemos tratado de diversificar según nuestro grupo de atención la mayoría de los servicios posibles que permitan el desarrollo integral de las familias. Para atender a los niños y adolescentes se requiere de financiamiento. ¿Cómo hacen ustedes para lograr recursos para poder realizar esa noble labor, esa noble tarea que realizan? Nosotros tenemos nuestras líneas de ayuda, pueden entrar a nuestra web, aldeasinfantiles.org, y ahí van a poder encontrar, ¿no?, poder ser amigos SOS, padrinos SOS, pero además también hacemos diferentes actividades. Hace poco hemos tenido una cena de gala que ha sido un éxito, ¿no?, hace unos días. Ayer hemos tenido, en el marco del Día del Niño, en San Juan del Lurigancho, una maratón, ¿no?, Corre por la Infancia, y así siempre estamos difundiendo información sobre nuestras diferentes formas y acciones donde podemos ayudar, donde podemos ser parte del cambio, ser parte de cómo nosotros, no solo decir porque hay tanto tema, hay tanto problema, sino cómo nos sumamos también positivamente, así que los invitamos a revisar nuestras redes. Y en el caso de Conectadazos, que es el tema digital, también pueden entrar a www.conectadazos.org, donde también pueden encontrar más información. Importantísimo la labor que desarrollan desde el ámbito gubernamental. ¿Los ministerios han estado realizando una labor efectiva en los temas que hemos abordado en el programa? Sí, nosotros trabajamos muy de cerca, principalmente con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, porque estamos muy alineados. Hemos trabajado, es más, hemos tenido hasta hace poco un convenio donde hemos podido tener la oportunidad de capacitar a sus equipos y a la vez ellos también a sumarse con acciones claves con nosotros. Es decir, trabajamos muy de la mano. Estamos también tratando siempre, ya en las zonas más específicas, de trabajar con el MINSA, de trabajar con el MIDIS, de estar siempre haciendo sinergia, porque de eso se trata, ¿no? Si bien nosotros como aldeas no vamos a poder resolver las problemáticas de la población, sí creo que fortaleciendo el trabajo que hacemos con los ministerios y con todas las organizaciones públicas, privadas y comunitarias, además, se puede hacer mucho más, ¿no? Estamos con Jacqueline Caicho, especialista en salvaguarda infantil y juvenil de Aldeas Infantiles SOS. 8:40 de la mañana, nos preguntan lo siguiente: ¿cuáles son los tips a los padres de familia respecto a las habilidades digitales que deberían tener los niños de manera segura? Sí, lo más importante, enséñenles a reconocer los perfiles peligrosos. Como les decía hace un rato rápidamente, tiene pocas fotos, no publica mucho contenido, no pone su foto personal, sino fotos de algún dibujo o lo que fuese. Saber dónde comparten, con quién comparten, quiénes son partes de sus redes. Y tercero, y súper importante, en la edad de la adolescencia, los chicos suelen decirnos bien, no pasa nada, todo está tranquilo, y son monosilábicos muchas veces, no hablan mucho. Entonces, sí está pasando algo, eso significa que sí está pasando algo. Eso es algo. señal de alarma. Un adolescente que se encierra y que ya no comparte, que ya no está en el entorno normal de lo que hacía regularmente con su familia, es otra señal de alarma. Cambios en el alimento, cambios en el sueño, es otra señal de alarma. Pero es importantísimo que, además de que reconozcamos las señales de alarma, les digamos este mensaje a nuestros hijos, ¿no? Si tú necesitas en algún momento, tienes un problema, una dificultad, cuenta conmigo, te voy a creer, ¿no? Eso es súper importante, porque ¿cuál es la principal razón por la que los adolescentes no hablan con sus padres? Porque piensan que no les van a creer, ¿no? Entonces, ese mensaje de que sí te voy a creer y te voy a ayudar cuando lo necesites
es sumamente vital, ¿no? Porque los adolescentes prefieren muchas veces ceder a una sextorsión, ceder al groomer antes de hablar con sus padres, ¿no? Entonces es importantísimo ese tipo de mensajes Sí, también. comentaron hace un momento que sí recibían apoyo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ahora, ¿realizan trabajos junto a los operadores que prestan ese servicio de internet como Movistar, Claro, Vitel, etcétera? Mira, no hemos trabajado necesariamente directamente con ellos, pero sí tenemos un aliado súper clave en estos temas, que es ESET Perú, ¿no? Como ustedes sabrán, ESET Perú Ujú. es una instancia reconocida por tener justamente todos los temas de seguridad digital y estamos trabajando con ellos muy fuertemente en afianzar estos temas. Por ejemplo, el uso del control parental, que es fundamental también que lo conozcamos y que lo usemos para prevenir este tipo de situaciones de riesgo, ¿no? Importantísimo, 8:42 de la mañana, Jacqueline Caicho, especialista en salvaguarda infantil y juvenil de aldeas infantiles. ¿Qué pasa con esos adolescentes que dicen, mamá, por favor, estás metiéndote en mi vida, estoy haciendo mis cosas, déjame ser libre, déjame ser, ¿por qué me estás fisgoneando mis cosas? ¿Cómo deben responder los padres ante ello? Porque hay pérdida de confianza allí. Exactamente. Más que pérdida de confianza, pasa mucho por la necesidad de desarrollar tu capacidad de autonomía, ¿no? Y a veces sentir que tu papá tiene o tu mamá una intromisión, siente el adolescente que no confían en tu capacidad y no te permiten desarrollar tu autonomía, ¿no? Entonces es importante, como dice, ¿no? Amor y límites, ¿no? Es como una expresión clave. O sea, yo te doy la autonomía, pero tú también tienes que ganarte la confianza, ¿no? Y segundo, como les decía, este mensaje de cuando me necesites voy a estar ahí. Y tercero, es importante que le hables de las consecuencias, ¿no? Los chicos son expertos en el mundo digital mucho más que nosotros los adultos, ¿no? Pero lo que no conocen o no saben medir muchas veces es la consecuencia. Entonces es importante que los papás le hablen, está bien, tienes toda la libertad, pero recuerda, si pasa esto, avísame, si vas a esto, coméntame para resolver juntos cualquier peligro, ¿no? Porque existe el peligro y a veces no son conscientes del peligro, ¿no? Gracias. Gracias, Jacqueline Caicho, por estar en el programa. Estamos en Muchas Altavoz gracias. en Radio Vital. Gracias, estaremos convocándote en cualquier momento para abordar más temas, obviamente, de esta agenda en función de los niños y adolescentes. Muchísimas gracias. A ustedes, buen día. Hacemos una breve pausa, 8:43, volvemos en Altavoz en Vital 91.1 FM.